Un poquito como reflexión de cierre, ¿no? Es la cuestión de la diversidad de tipologías, de la diversidad de escalas, ¿no? Y la diversidad de objetos, ¿no? Porque es un universo de objetos inabarcable. Tenemos desde el gran conjunto industrial, ¿no? Del conjunto urbano industrial, o infraestructural y de producción, hasta los pequeños talleres de escala doméstica. Entonces, el producto industrial por excelencia, ¿no? Del objeto industrial al objeto artesanal y después, bueno, y después los objetos mismos, ¿no? Los objetos producidos y el descarte de los objetos. Entonces es todo, y es un universo muy amplio que implica selecciones y recortes y... No, por ejemplo, lo que estudiamos en las cervecerías. Estudiamos la historia de la cerveza en Buenos Aires, ¿no? Y ¿te acordás cuando encontramos atrás de la iglesia Montserrat? Claro, encontramos la fábrica de cerveza atrás de la iglesia. Y estaba con la chimenea y todo, ¿no? Sí, era ¿es el Schellenschlager, creo? Era uno de los alemanes, sí. Entonces, claro, uno no se imagina el campanario, lo suena, pero atrás que vendían cerveza y estaba la chimenea y todo. Eso es lo que decimos, ¿no? Porque está Francisco Díaz, ¿no? Que dice que en realidad Buenos Aires, en el umbral de la metrópolis, era una combinación de usos. No era que había barrios ricos o barrios, sino estaba todo junto, los talleres, la fábrica, la iglesia, los conventillos, la mansión. Sí, un gran palincesto, ¿no? En movimiento, una especie de obrador permanente. Sí. Bueno, y es un poco, sí, el registro de la ciudad y el registro arqueológico, ¿no? De la cultura material de la ciudad, de la producción de la ciudad. Pero vos te dedicaste a los claustros, a la arquitectura conventual también, ¿no? Sí. Sí. Pues yo también una perspectiva de los espacios sagrados, ¿no? Y los espacios de acompañamiento, ¿no? Que en algunos casos terminan siendo espacios de servicio y espacios de producción también. Por eso, en la época colonial los industriales eran los conventos, ¿no? Desde la cocina hasta los talleres o los corralones, ¿no? Corralones, la carpintería. Así que sí. Esos son los... Sí, que después, pues mira, justo estaba con un tema del túnel en la Procuraduría de las Misiones. Saben que la manzana de las Luces tenía una parte de la manzana atrás de la iglesia, justamente donde las misiones enviaban toda su producción y se procuraba y se ordenaba ahí con la contabilidad. Claro, muchos no saben que la contabilidad era en guaraní. Entonces uno va al archivo de la Nación, el fondo documental, está todo en guaraní. Todo llevado así, ¿no? Y ese mismo lugar es donde se puso la sala de máquinas de la Facultad de Ingeniería. El mismo espacio, ya por la universidad, transformó la infraestructura en un espacio de enseñanza, pero era de escala industrial, con la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, uno de esos túneles de jesuitas lo hicieron de hormigón, porque había que poner máquinas arriba. Son 50 metros de túnel que está abandonado y está perdido, esos túneles, tratando de convencer que quiero excavar 12 metros y llegamos a 50. Y claro, aquí voy a convencer de que nos dejen excavar 50 metros de túnel, digo 10, para llegar a los 50. Es muy difícil de demostrar que esta historia de la manzana en realidad existe. No sé si alguno vio los túneles de la manzana, las luces. Sí. ¿Qué te pareció?
fascinante, es entrar en otro mundo. En otro mundo. Es retroceder en el tiempo y decir, ¿dónde estoy parado? Pero también no los podés recorrer. No. Llegás a un lugar, mirás, te vas. Hay poco que está disponible para el público. Y mucho que no está disponible. Así es. En San Telmo hay algún propietario que dijo, yo voy a tener mi propio túnel, y se hizo sus túneles, Sí. y otros que usaron los túneles de los desagües, que tienen 7.000 metros cuadrados. Imagínense qué lindo patrimonio, y que también necesitan que el patrimonio sea sustentable. Entonces, 7.000 metros cuadrados al lado de Puerto Madero, eso paga un montón. Así que se hizo su ley a medida y se lo declaró patrimonio a perpetuidad, con servidumbre de paso subterránea debajo de los vecinos. O sea, de una escala industrial antigua, lo ayornó y logró una ley que condonó la deuda impositiva que tenía y a su vez bajó completamente, una exención impositiva muy grande. Así es sustentable. Bueno, no sé, ¿cómo ves el futuro de Llavallol? A ver, me vieja. Bueno, es como una gran incógnita, ¿no? Es un formidable espacio con una gran incógnita, una gran pregunta, ¿no? ¿A qué problema se actualmente Vieca? No Vieca, sino la propiedad. Y creo que todavía es de la cervecería Quilmes, ¿no? También, pero como Quilmes la había comprado. Bueno, sí. Brahma. No, son Brahma. Brahma. AB y B. Los dueños de Brahma también. Bueno. La gran multinacional cervecera. Sí, por eso. Eso. Un consorcio que contrata CEOs. Sí. Sí, bueno, es una reserva, ¿no? Estuvo utilizado durante muchos años como, primero como batería, después como depósito, un proceso menor, depósito de botellas y ahora creo que está totalmente Abandonado, está todo abandonado. Sí, más o menos. Da la sensación de estar abandonado. Sí, está abandonado. Yo paso cada tanto y no hay actividad por algunos vecinos que pregunté. Marcelo, tuvimos la posibilidad de hacer un relevamiento importante hace unos 15 años, un poquito más, en otros momentos de la cervecería cuando tenían algún interés en pensar esas estructuras. Un importante trabajo de registro. Claro, esto es lo que hablábamos del patrimonio digital o la preservación por registro. Es una técnica de documentar un patrimonio que puede llevar un catálogo que se use desde el punto de vista urbano o simplemente un libro que quedó catálogo. Se congelan momentos, ¿no? Donde se frisan momentos. Y yo creo que Llavallol es, diríamos, una especie de centro industrial por excelencia, seguramente por esos estudios que se hacen, que muchas pymes no lo hacen nunca, de dónde localizarse. Aparentemente la localización allá fue dada por la altura del terreno, que está en los 20 metros sobre el nivel del mar, la calidad del agua, que se conoce como muy buena en Llavallol, pero es imponente el patrimonio industrial que hay en Llavallol, porque pensar en las que todavía sobreviven, ¿no? Firestone, Colgate Palmolive, Vasos, Dánica, porque no es solo sobre la Antártida, ¿no? Se expande, y la comunidad esta de inmigrantes polacos, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de radio en Llavallol, yo siempre me acuerdo de esa chica que es vendedora de autos en Estrianese, que es ucraniana, y está el famoso Club Dnipro en Llavallol, que preserva la cultura ucraniana y tiene su programa de radio. Así que es todo, bueno, Angelillo es otro referente de Llavallol, con su relojería, pero que fue toda la vida
de la mutual del personal de la base. Y también la base en sí misma, bueno, una empresa de origen inglés, ¿no? De la Pilkington, creo que es. Todo eso, como vos decís, es un universo infinito, ¿no? Casi inabarcable. Sí, sí, no, digo, la ciencia se dedica a acotar los temas y a investigar para trascender lo obvio. Tenemos que conocer cosas desconocidas. La documentación de las historias familiares, las biografías, todo eso que no está, no queda en ningún lado, sí, es importante. Sí, historias orales, ¿no? Sí, historia oral, historia social, sí, es importantísimo. Pero bueno, yo a Pablo lo conocí también trabajando en diferentes obras, como por ejemplo La Usina, la usina de la música en su momento, ahí en la vieja usina de la Ítalo. La reconversión del espacio, primero la interpretación, documentación e interpretación del espacio existente, y después el proyecto nuevo. Exacto, sí. Sí, bueno, otro tema es, bueno, que tiene que ver con lo de cómo se reutilizan esos espacios, ¿no? ¿Y qué vemos cuando vemos, como proyectistas, qué ven cuando se ven en esos espacios? El caso de la usina, bueno, es un caso sumamente interesante desde el punto de vista de la recuperación de ese edificio, ¿no? Creo que es un caso importante, ¿no? Un ejemplo sumamente positivo en cierta forma, pero es también paradójico porque lo que vemos, lo que no vemos, ¿no? Es ser un edificio industrial historicista, ¿no? Una especie al que se apela a ciertos lenguajes históricos, ¿no? De los castillos italianos, del norte de Italia, de una gran excelencia constructiva, se opta por preservar justamente el edificio historicista y muy poco de lo industrial, muy poco del patrimonio industrial. Es decir, está bien, el edificio está bien, se fue desmantelado a lo largo del tiempo y cuando se lo proyectó, en gran parte ya no estaba el equipamiento, pero siempre el proyecto se concentró más en la utilización espacial del edificio y demás, pero no se prestó atención al registro de los procesos de transformación o de los procesos tecnológicos que había albergado. Eso quedó como un supuesto, como un área gris, y de hecho los sótanos, los subsuelos, que tiene 3 o 4 subsuelos de altísima complejidad y todavía con equipamiento, se cegaron o se utilizaron para poner nuevos equipamientos que estaban muy poco pensados, ¿no? Los filtros básicamente en el primer subsuelo de los equipos de aire, pero las esclusas, todo el material, el piping sobreviviente y sumergidos quedó como en un stand-by, o directamente se lo cegó o quedó en stand-by una cápsula de tiempo, ¿no? Yo creo que se desaprovechó una instancia, es decir, esos subsuelos hubieran sido interesantísimos poder recuperar. Y el registro de estos procesos es como que quedó también en una especie de limbo, ¿no? Es paradójico de vuelta, ¿no? Porque la historia industrial del edificio es como que queda olvidada en pos de una recuperación de una gran cáscara con mucho mérito, excelente cáscara, fantástico edificio. Pero es como son como estrategias ambivalentes, ¿no? Son estrategias bueno, que da para analizar y comentar y seguir pensando.
Sí, a lo mejor por la idea final que se le quería dar al edificio es que se apuntó más a preservar la cáscara que no el contenido, ¿no? Sí, Pues yo sí, pienso El que contenido es una refuncionalización como un museo mostrando, exhibiendo lo que era la empresa o lo que quedó de la empresa. Podían congeniar las dos cosas porque no deja de ser un evento cultural tener una aproximación a lo que era la industria de ese momento. sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en estos procesos muchas veces exigen una rapidez, ¿no? Para poder concretarlos y aprovechar los presupuestos o el interés determinada de gestión en avanzar en una línea que, bueno, hay todas las, es decir, un proceso como el que les comentaba yo es largo, trabajoso y, como dice Marcelo, se juntan de montones de objetos que hay que clasificar, estudiar y preservar, ¿no? Eso hablaba del museo. Hay que Entonces, especializado que se puede ocupar de realizar. ¿para qué vamos a guardar esas porquerías? Cargan los chatarreros y se lo venden y se lo Lo llevan. dicen muchas veces, no se preocupe, soy museólogo. ¿No? Esas cosas, y pasa en las industrias, es normal que pase, ¿no? En los revamping industriales, donde se pierden testimonios de los antiguos procesos, ¿no? Que bueno, son procesos dinámicos y es entendible. Lo que muchas veces se desaprovecha en edificios que son excepcionalmente valiosos, ¿no? O procesos que son, es decir, qué sé yo, las malterías Hudson, por ejemplo, o las salas de cocimiento de la cervecería Quilmes, en la misma cervecería Quilmes, que ahora hay un pequeño que está muy pintón, pero que no es ni la primera ni es original, sino que es como una recreación decorativa de una vieja sala de cocimiento que es la tercera o la cuarta, no es la primera. Entonces empiezan con esas cuestiones, bueno, materia Hudson, las laderas que hay en Bahía Blanca, al lado de la CAP, ¿no? Son como testimonios que no son originales. El concepto de autenticidad, de originalidad, de irreemplazabilidad forma parte intrínsecamente de la discusión del patrimonio cultural. Por eso es que se llega al año 2003 y se crea el patrimonio inmaterial, luego de una discusión justamente de la autenticidad de los monumentos budistas de Japón. Nada. Y el rol de esos edificios que se desarmaban y armaban con 3.000 años de antigüedad, claro, ¿son originales o no son originales? Y los arman y los desarman a cada rato. El finlandés decía, no son originales. Y el japonés decía, pero ¿cómo que no son originales? Son recontra originales, porque nosotros sabemos cómo hacerlos y deshacerlos. Y entonces de ahí salió la idea del patrimonio inmaterial, que las costumbres, los saberes, es más importante que la materialidad. Y esto lamentablemente afecta al tango. El tango como industria. Ahí sí, ¿no? Las grandes industrias del registro, de la difusión, de la recreación, de la parte artística y todo, está afectada por esto. Todo es inmaterial. Así que ni los documentos, ni las grabaciones, ni los edificios, ni las casas donde nacieron, ni los shows, no queda nada, no va a quedar nada del tango. Marie Kondo. Hay que vaciar de todo. Está buena raza, claro. Quedarse con las paredes en blanco. Así es. Hoy viene algo más de reflexión budista, creo que dice por ahora, ¿no? Para volver a hacerse otra cosa. Pero Pablo, también me acuerdo, en el caso de la usina, me acuerdo que vos decías, estamos como metiendo un calzador la parte sinfónica, el auditorio sinfónico. Y después las perchas de la General Paz. Contá algo de las perchas de General Paz, porque diseñaron los puentes, ¿no? El estudio. Sí, es el diseño arquitectónico, ¿no? Sí. En realidad acompañamos un estudio de ingeniería. Ajá. Y bueno, eso también es
un objeto del paisaje de las infraestructuras, ¿no? Y de las infraestructuras. Pero los primeros los diseñaron ustedes, ahí en el Claro, los dos primeros, Superiza Viola, Ahí va. era un gran desafío. Bueno, era encontrarle la forma. Claro, porque cuando pasan por General Paz, fíjense que está cortada la columna, donde apoyaba el puente. Entonces, el diseño del puente fue lo suficientemente importante para cortar la columna y ya no necesita columna. Sí, había que colgar esos puentes, ¿no? Era todo un desafío, ¿no? Es un proyecto de Fontán Balestra del Carril y Fontán Balestra, Fontán Balestra y Tomás del Carril, y el proyecto arquitectónico o el proyecto de estudio de esas perchas es de Guillermo Mackintosh, tocó socio de él, ¿no? En ese momento era socio joven del estudio, estudió por él en 2004, 2005, más o menos. Fue todo un desafío encontrar esas estructuras, ¿no? Esas estructuras de acero que sostenían el puente de arriba, ¿no? No se podía cortar la General Paz. Entonces, los ingenieros habían diseñado un sistema, ¿no? Para colgar por los cuales anclajes. Aparte con una rapidez absoluta. ¿Y el puente mismo dónde lo hicieron? Y bueno, es decir, entonces, los paisajes infraestructurales que se crean en un astillero. Entonces, la idea del estudio fue, bueno, ¿quién va a hacer la obra esta? La obra de ingeniería pesada, con proceso, sí, de metal, es una empresa metalmecánica pesada, con gran capacidad ejecutiva para las soldaduras, el corte de chapas y demás, y se hizo en astilleros Saín, pegados a Buena Romana, ahí en Toxur, ¿no? Sí. Y se hicieron ahí, y Román los transportó hasta en carretones, hasta El sitio. hasta el sitio, que fue también un gran operativo de cables y todo eso. de ingeniería. Sí. Los cables de las calles, digo, para pasar. No, se tenían que, cada parte se llevaban prácticamente enteras, pesadísimos. Así que Saim sí que fue cooperativa, después Saim. Y después se cerró, no tuvo más contratos. Sí, en ese momento, ya fueron los últimos años de la empresa. Sí, está ahí en Exolgan, ahora tomó el predio de Exolgan. Claro. La logística de contenedores. Pero bueno, sí, eso es un poco ¿no? Cómo están, esta cuestión, en el caso de cómo están interrelacionados, ¿no? Este universo industrial, estos objetos duros, ¿no? Que tienen lógicas un tanto disruptivas, ¿no? Y no siempre son fáciles de comprender o de manejar, por la escala, por la complejidad, por la agresividad muchas veces por la peligrosidad, ¿no? de estos objetos. Y con respecto a lo de la usina del arte, ahí a nosotros nos tocó un encargo atípico. Nosotros consolidamos un proyecto, había un anteproyecto, la empresa había ganado la licitación para hacerla, pero no había documentación. Entonces, por un lado, teníamos que generar la documentación constructiva, hacer la coordinación general de todas las especialidades, tanto de la empresa constructora con las de la municipalidad, ¿no? Era como que había que conciliar, sí, era una especie de buffer de problemas, claro. Sí, y evitar que rompiera lo que se había soltado. Que la empresa que estaban ahí ya habían hecho ingreso a la obra, ¿no? Habían ingreso para empezar a hacer los trabajos preliminares y de limpieza y no avanzaron sobre
lo que todavía se podía salvar, que no estaba condenado por el proyecto, si se quiere. El puente grúa, ciertos anclajes, ciertos elementos industriales que habían sobrevivido o gubernamentales, ¿no? Que eran codiciados para canjear por asado, ¿no? Por cobre, plomo. Más de uno se le hacía bola a la boca. Y tratar de hacer, por lo que era un registro que, bueno, que no sé, más allá de que no estaba pensado, ¿no? Pero sí, puente grúa es una constante en muchos edificios. Si se conserva el puente grúa del edificio, aunque cambie su función, hay una decisión que se tomó. Sí, Se conserva el puente grúa. Transformó como un clásico, ¿no? En un clásico, efectivamente. Después, si funciona o no el puente grúa, es otro tema. Acá en Remedios de Escalada, en la UNLA, la Universidad de la Luz, el puente grúa está. En Caminito, hay varios lugares que el puente grúa está. Bueno, en la usina está. Ahora, después hay que usarlo para 3.000 kilos. Es bárbaro, ¿no? Levantar, subir y bajar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué construimos? El Liebig estaba. El Liebig, bueno, debe estar muy bien.